Buenos días a todos. Nosotros somos el grupo formado por Teresa María Navarro, Alejandro Santos Pérez y Cristina Nicoleta Rochu, que soy yo. El proyecto se titula Diseño de una planta depuradora industrial, una EDARI para un complejo petroquímico. Nuestro tutor ha sido Juan Antonio Sainz Sastre. A continuación, la presentación que vamos a desarrollar está construida por diferentes apartados. La introducción, el objetivo, la legislación, las características de las aguas residuales, la caracterización del complejo petroquímico, el diseño y dimensionamiento de la EDARI y sus resultados. La introducción. Los complejos petroquímicos generan una gran cantidad de contaminantes en sus aguas, por lo que es preciso el diseño de una EDARI. En este proyecto, el diseño se ha llevado a cabo para que pueda ser aplicado a los 3 países, por lo que se ha tenido en cuenta la legislación de España, Rumanía y República Dominicana. El turismo. La gran importancia del sector turístico, uno de los pilares más importantes en la parte costera de los 3 países, exige una buena calidad de las aguas. Por este motivo, en los últimos años, se ha apreciado unos requerimientos más estrictos en los límites de vertido. El objetivo. El proyecto tiene como principal objetivo definir, diseñar y dimensionar una estación depuradora de aguas industriales, residuales industriales, para las aguas de un complejo petroquímico, así como la regeneración de una parte de dichas aguas a partir de datos reales tomados de industrias españolas, debiendo cumplimentar los límites de vertidos establecidos por la legislación vigente de la misma. La legislación. Los parámetros objetivos en este diseño han sido exactamente los que podemos visualizar. Los más estrictos en el diseño fueron las grasas y aceites, los sulfuros, los fenoles y el pH, hacer una agua procedente de un complejo petroquímico. En esta tabla se muestra una comparativa sobre los límites de vertido entre los 3 países y como podemos apreciar, España, seguida por Rumanía, son las más estrictas, debiendo cumplimentar dichos valores. Características de las aguas residuales. Caudales. El caudal es uno de los parámetros más importantes para el diseño de la EDARI, teniendo en cuenta, además del caudal diario, las variaciones que se den a lo largo del día, que son el caudal máximo y el caudal medio. Los caudales de diseño, como podemos ver, son el caudal diario, que es de 4.080 metros cúbicos por día, el caudal medio 170 metros cúbicos por hora y el caudal máximo 250 metros cúbicos por hora. Los contaminantes específicos de esta industria. Uno de los contaminantes más importantes a tener en cuenta en la EDARI son las grasas y aceites, debiendo instalar equipos específicos para su óptima eliminación. Trabajamos en la EDARI en el diseño con valores máximos de 25.000 ppm y valores medios de 2.000 ppm. Otros contaminantes. A continuación, mostramos tanto los valores máximos como los valores medios para diferentes contaminantes. Los sulfuros serán de gran importancia a tener en cuenta en la hora del tratamiento físico-químico. Caracterización del complejo petroquímico. En un complejo petroquímico se generan 5 tipos diferentes de aguas residuales en función de su procedencia. Nosotros en el diseño de la EDARI usamos las aguas de proceso, que los podemos ver aquí.
A continuación los dejo con mi compañero Alejandro. Muy buenos días. A continuación mostraremos el diseño y dimensionamiento de la EDARI. Primero vamos a mostrarle lo que es el diseño de la línea de agua. Aquí vemos el esquema donde podemos visualizar los diferentes tratamientos que se van a ejecutar para tratar estas dichas aguas. Primeramente tendremos un pretratamiento que consistiría en unas rejas donde se extraerían sólidos que posteriormente se van a evacuar de la planta. Luego de las rejas se instalarán separadores de grasas y aceites, tanto de API como CPI, donde se obtendrán unos lodos que pasarán al tratamiento de fangos. En otra línea se obtendrán grasas y aceites que pasarán a un tanque slope que por medio de reposo se obtendrá en una línea agua y también se obtendrán las grasas y aceites que posteriormente se mandarán al complejo petroquímico para su utilización. Luego de los separadores de grasas y aceites tenemos lo que es el tratamiento físico-químico, que consiste en un coagulador, floculador y un flotador, que va a ser de tipo DAF, de donde se obtendrán unos lodos que pasarán al tratamiento de fango, que mi compañera Teresa va a explicar más a continuación. Por último, vamos a tener un tratamiento biológico que consistiría en un reactor biológico y un decantador, donde se va a obtener el agua al verter, donde una parte de ella se va a regenerar y la otra se va a verter al mar. Y también desde el decantador se van a obtener unos lodos que pasarán también a la línea de tratamiento de fangos. El pretratamiento. Inicialmente, como hemos dicho, las rejas. El objetivo de las rejas es impedir el paso de los sólidos de mayor volumen y así evitar que puedan obstruir las instalaciones de nuestra planta. Hemos elegido rejas finas de tipo manual con estas dimensiones, con un ángulo de inclinación, como se puede mostrar, de 60 grados, una superficie aproximadamente de 0,185 metros cuadrados y con una profundidad de 0,50 metros. Los separadores de grasas y aceites. Tanto el API como el CPI lo que hacen es, ya que estas aguas están constituidas principalmente por grasas y aceites, entonces se hace la necesidad de instalar equipos especiales para eliminar dichos contaminantes. Se instalarán 2 equipos de cada una de estas unidades, tanto de API como de CPI. Los API son canales rectangulares de flujo laminar, donde por medio de reposo, por un tiempo de retención, se permite que las grasas y aceites suban a la superficie que posteriormente se van a eliminar. El CPI garantiza la eliminación de las grasas y aceites en cualquier circunstancia, en caso que sea necesario. Si tenemos alguna avería en los API, el CPI puede suplir esas necesidades. Aquí están las especificaciones de un proveedor de CPI y el dimensionado que hemos calculado para los APIs han sido tanto la profundidad, que es de 1,5 metros, con una longitud de 36 metros y un tiempo de retención de 2 horas y media aproximadamente. El tratamiento físico-químico consiste en añadir reactivos químicos a estas aguas, ya que estos reactivos lo que hacen es neutralizar y desestabilizar las cargas de los coloides, de los sólidos en suspensión. El reactivo que hemos utilizado es el tricloruro de hierro, por su facilidad de precipitar también los sulfuros que mi compañera Cristina ha comentado anteriormente. Posterior a la coagulación se añade un polielectrolito que lo que facilita el agregado o la agrupación de estos flóculos, haciendo flóculos de mayor tamaño, donde lo que posteriormente va a ayudar a la decantación. Hemos encontrado las siguientes dimensiones para el coagulador y floculador. El diseño será de sección cuadrada, como se puede visualizar, tanto para el coagulador como para el floculador. Y la altura específica del coagulador sería de 2,6, tanto el ancho como el largo serían de 2,2 metros. Y el floculador tendría una altura de 5 metros, donde se puede visualizar que el agua pasaría primero a la coagulación con una agitación violenta
y posteriormente a la floculación, donde la agitación es menos lenta. En todo tratamiento físico-químico hay un consumo. Entonces, el consumo total de estos reactivos han sido los siguientes: 875 del tricloruro de hierro, 8,2 del poli y de la sosa 392 kilogramos por día respectivamente. El flotador. En el flotador hemos diseñado un flotador tipo DAF, flotación de aire disuelto, por lo cual se ha obtenido un diámetro de 12 metros, una altura de 2,3 metros, para un volumen de 2,32 metros cúbicos. El objetivo principal de estos tipos de flotadores es la eliminación de los sólidos en suspensión y las partículas de grasas en estado libre que no se hayan eliminado en los tratamientos previos. Para llevar a cabo dicho flotador o dicho sistema, se hace necesario la presencia de aire. Entonces, hemos obtenido un volumen adoptado de 3 metros cúbicos que será del calderín, y para lo cual se necesitaría 3 kilogramos de aire por hora aproximadamente, con un caudal de recirculación de 62 metros cúbicos por hora. El reactor biológico. En el reactor biológico se eliminan las materias orgánicas biodegradables y el NTK mediante intervención de microorganismos que realizan procesos de oxidación y de síntesis. En este sistema se instalará un sistema de oxidación total con nitrificación, desnitrificación. Aquí se pueden observar los resultados que se han obtenido. Para llevar a cabo esta oxidación total de nitrificación, desnitrificación y eliminar 34 kilogramos de DBO5 por hora, se hace necesario utilizar nutrientes. Se han calculado, se puede observar que los nitrógenos la cantidad de nitrógeno disponible es mayor que la necesaria. Por lo tanto, no se va a agregar a las aguas urea. En cambio, la cantidad necesaria de fósforo es de 0,15 kilogramos de fósforo por hora. En este caso, para suplir estas necesidades, se debe añadir ácido fosfórico para suplir esta cantidad de fósforo, que serían 0,48 kilogramos por hora. Aquí vemos la superficie adoptada del reactor en total, serían de 300 metros cuadrados. Estas dimensiones serían las siguientes: con una profundidad de 6 metros, con un ancho de 12 metros y con un largo de 25 metros. Y posteriormente se van a hacer las distribuciones de los difusores, que vamos a mostrar en este esquema. Aquí podemos ver que la balsa está compuesta por las siguientes zonas: en la zona agnóstica, zona facultativa y zona aerobia. En la zona facultativa y en la zona aerobia son las zonas en las cuales se hace en presencia de oxígeno y por ende se hace necesario la instalación de difusores. El tipo de difusores que vamos a instalar han sido difusores de burbuja fina, cerámicos, y serán distribuidos de la siguiente manera: en la zona facultativa, que representa el 5% de la balsa, que comprende la zona agnóstica y facultativa. En esta parte se instalarán aproximadamente 12 difusores. En la zona aerobia, en la primera sesión se instalará aproximadamente el 42% de los 240 difusores que hemos calculado que necesitamos para suplir las necesidades de oxígeno, que han sido de 1.192 kilogramos de oxígeno por hora. En la primera parte se instalarán 100 difusores y ya de manera estratégica en esta zona, a pesar de que tienen diferentes porcentajes, se instalarán 64 difusores. El decantador. La decantación es un proceso físico donde se eliminan sólidos en suspensión por diferencia de densidad. Se instalarán 2 unidades de sección circular y con un diámetro aproximado de 15 metros y una altura de 3 metros. Para llevar a cabo dicha oxidación total en el sistema, se debe hacer una recirculación externa. Esta recirculación externa consiste en llevar un caudal de recirculación desde el decantador hasta el reactor. Y por último se va a obtener lo que es un caudal de purga que posteriormente se va a mandar a la línea de tratamiento.
A continuación, mi compañera Teresa va a explicar la línea de regeneración. Sí. Bueno, una línea adicional dentro de lo que es el diseño de la EDARI va a ser la línea de regeneración. Bueno, a continuación os mostramos lo que es el diagrama de bloques. Esta agua que va a entrar a la línea de regeneración se caracteriza porque va a ser un agua muy clarificada. Sin embargo, requiere un tratamiento específico, como vamos a ver a continuación. Primeramente, tendremos una balsa de regulación. A continuación pasaremos a un coagulador, un floculador, una decantación que será lamelar y unos filtros de arena, de donde de aquí saldrán unos lodos que serán tratados en el tratamiento de fangos junto con los fangos biológicos, como a continuación comentaré. Y por último, una balsa de donde se acumulará toda esta agua clarificada. La balsa de regulación se caracteriza porque regulará los caudales máximos y mínimos que lleguen, ya que la línea de reutilización tratará un caudal de 100 metros cúbicos por hora. Se ha dimensionado esta balsa para un tiempo de retención de 30 horas, con lo que nos ha dado un volumen de esta balsa de regulación de 3.000 metros cúbicos. En el caso del coagulador y el floculador, ambos reactores son de sección rectangular, de sección cuadrada, cuyas dimensiones son, para el caso del coagulador, el largo y el ancho es aproximadamente de 1,5 metros y en la altura de 2 metros, y para el caso del floculador, el largo y el ancho es de 3,5 metros aproximadamente y la altura de 3,7. El decantador lamelar se caracteriza porque va a tener unas láminas paralelas en su interior que lo que hacen es que los sólidos se adhieran a estas placas, vayan mediante un régimen laminar y una velocidad adecuada para que estos sólidos se adhieran a las placas y decanten en un tiempo aproximadamente de 2 horas. Entonces, este decantador se caracteriza porque es de sección rectangular, tiene una longitud de 14 metros, una anchura de 6 metros y una profundidad de 3 metros. En los filtros de arena se van a caracterizar porque se van a utilizar filtros cerrados, ya que vamos a tratar un caudal bajo de 100 metros cúbicos hora y por tanto vamos a tener una facilidad de operación. Se van a tener 3 filtros de arena, uno de ellos va a estar en limpieza y 2 en operación. Importante destacar dentro de los filtros de arena, pues que como está formado por arena, pues los sólidos se quedan retenidos y se requiere un lavado de estas arenas, con lo cual se necesita un caudal de agua de lavado de 125 metros cúbicos hora y un caudal de aire de 250 metros cúbicos hora. Y por último, en la balsa de almacenamiento es donde se quedará toda esta agua que se utilizará para la regeneración, se quedará almacenada y se ha dimensionado para que almacene, digamos, un volumen de 10.000 metros cúbicos. A continuación, en la línea de fangos. Bueno, pues el tratamiento de fangos vamos a tener 3 tipos de fangos. Vamos a tener los fangos físico-químicos, los fangos biológicos y los de regeneración. Se van a tratar los fangos físico-químicos, por un lado, ya que tienen un contenido de hidrocarburos elevado y contaminantes tóxicos, y por otro lado, los fangos biológicos y de regeneración, al carecer de estos contaminantes tóxicos, se van a tratar en conjunto. Entonces, el tratamiento para ambos tipos de fangos constará de las mismas etapas. Primeramente, una etapa de homogenización, ya que proceden al venir de procesos diferentes, se requiere que estos fangos se homogeneicen. Entonces, en la línea de homogenización, un espesado que lo que consiste es en reducir el volumen de los fangos y aumentar la concentración. Y, por último, una deshidratación, que con la deshidratación lo que se quiere conseguir es obtener una torta. Entonces, para el caso de los fangos físico-químicos, se obtendrá una línea de agua que se recirculará al API y una torta que será evacuada a un vertedero de seguridad debido a estos contenidos en hidrocarburos. Y para el caso de los fangos biológicos y de regeneración, tendremos el agua que se recircula al API y una torta que será evacuado al vertedero de residuos sólidos urbanos.
Entonces, bueno, comentar aquí, estos serían los datos de partida de los fangos físico-químicos, que como podéis apreciar, pues tenemos los que proceden de los separadores de grasas y aceites y los del flotador. Se hace el balance de total y, sobre todo, tener en cuenta la concentración de estos fangos, que al entrar tienen una concentración de 3,20%. En los fangos biológicos y de regeneración, lo mismo. Los lodos biológicos, los lodos de regeneración, el balance total de ambos y la concentración de estos, que es de 0,64%. Entonces, comenzamos con el tanque de homogenización, que tendremos dos tanques, uno para los fangos físico-químicos y otro para los fangos biológicos y de regeneración. El tiempo necesario para que estos fangos se homogenicen será de 2 horas. Y las características de estos tanques será un tanque circular con un diámetro de 1,7, una profundidad de 3 metros y una capacidad para almacenar 7 metros cúbicos. En el espesador ocurrirá lo mismo. Tendremos 2 espesadores, uno para fangos biológicos y de regeneración y otro para fangos físico-químicos. El tiempo necesario para que estos fangos se espesen y se reduzca el volumen y aumente la concentración es de 30 horas. El espesador será circular con un diámetro de 7 metros y una altura de 3 metros. Y como podemos apreciar, a la salida del espesador, estos fangos han aumentado su concentración, ya que ha pasado en el caso de los fangos físico-químicos, han pasado de 3,20 a un 8%, y en el caso de los fangos biológicos y de regeneración han pasado del 0,62 al 5%. En los tanques de almacenamiento de fangos ocurre tanto lo mismo. 2 tanques, uno para cada tipo de fango, para los físico-químicos y para los biológicos y de regeneración. Tanque circular de diámetro de 5,5 con una altura de 4 metros y capacidad para almacenar 100 metros cúbicos. Y, por último, la deshidratación. Se instalarán 2 centrífugas del mismo modelo, ambas centrífugas, para tratar, por un lado, los fangos físico-químicos y, por otro lado, los biológicos y de regeneración. El tiempo de funcionamiento de estas centrífugas serán, para el caso de los fangos físico-químicos, de 6 horas al día, y para los fangos biológicos y de regeneración, de 1 hora 45 minutos, durante 5 días a la semana, y tratarán un caudal aproximadamente de 8,42 y de 8 metros cúbicos hora. Entonces, como podéis observar, a la salida de la centrífuga, estos fangos ya están más concentrados, ya que se ha pasado del 8% al 30% para el caso de los fangos físico-químicos y del 5% al 25% para el caso de los fangos biológicos y de regeneración. Bueno, y por último, comentar un poco los resultados. Estos serían la concentración de los contaminantes a la entrada de la EDARI. Aplicándole estos rendimientos a cada parámetro, se han obtenido estos concentraciones a la salida de la EDARI. Entonces, si lo comparamos con la normativa española, que viene a ser la más estricta junto con la de Rumanía, pues podemos apreciar que se cumple, o sea, que cumplimos la legislación, ya que se encuentra por debajo de los límites establecidos por esta. Y pues nada, muchas gracias y esto es todo. Enhorabuena también a vosotros. Insistid para el resto de los grupos, por favor, que seáis estrictos con los 20 minutos de la exposición, por favor. Y bueno, sin más, paso la palabra a los tutores. Sí, yo más que una pregunta quiero hacer una pequeña aclaración que os habéis saltado y que es importante. Y es que los tanques de almacenamiento de agua, tanto para regenerar como regenerada, pues son de 3.000 y de 10.000 metros cúbicos. Si se hacen los tiempos de retención, salen tiempos tremendamente grandes. No habéis dicho, y además lo habéis puesto en el proyecto, que eso es debido a razones estratégicas de refinería. Es decir, es su gran reserva de aguas contra incendios. Por lo tanto, ese volumen no viene dado por proceso, sino viene dado por razones estratégicas de necesidad de su agua contra incendio, defensa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, yo también, en primer lugar, enhorabuena, habéis trabajado bastante y se nota en la exposición que habéis hecho, aunque os faltan datos, os falta decir cosas también, como dice Juan Antonio. Bueno, yo creo que la legislación de los 3 países es bastante parecida, ¿eh? O sea, que no se puede decir, sí, bueno, se puede decir que
hay diferencias, pero son muy, muy pequeñas. Si vosotros tenéis una empresa y habéis decidido hacer esta depuradora, ¿a cuántos países? Y esa empresa es de los 3 países, porque estáis en los 3 países ubicados. ¿Cuántos casos de estos podríais vender? ¿Lo habéis calculado? Vale. O sea, por ejemplo, a la hora de diseñar, imaginaos un decantador, ¿no? ¿Qué criterios utilizáis para ese diseño? Generalmente, cuando se tiene un agua que no es un agua típica como es esta, hay que hacer ensayos porque los decantadores, el diseño o la velocidad de decantación suele ser empírica prácticamente, ¿no? Entonces, ¿qué habéis hecho para ese diseño? Buenos días. Gracias por la pregunta. Básicamente, inicialmente, lo que uno hace es, ya en la realidad, lo que uno hace es prueba de Jaster, donde realmente se calcula las velocidades de decantación de los contaminantes presentes en esta agua. Hemos consultado literatura y hemos obtenido que las concentraciones de los coagulantes y los floculantes oscilan de 80 a 150 ppm de concentración de estos reactivos que facilitan la decantación. Y hemos puesto básicamente 130. Y hemos tomado también en cuenta las contaminaciones que entran y los pretratamientos que se realizan antes de la decantación. Hemos tenido en cuenta, por ejemplo, los CPI, que también eliminan parte de los sólidos en suspensión, de las grasas y aceites, la DBO y la DQO. Entonces, ya en la decantación facilita la decantación propia de estos flóculos. O sea, que realmente no se han hecho ensayos literalmente en un laboratorio, pero sí de manera teórica lo hemos consultado y lo hemos plasmado. Vale. Tenía una pregunta más que se me ha ido el santo. Ah, sí. ¿Por qué regeneráis después? Porque digamos que le vamos a dar diferentes usos dentro de lo que es el complejo petroquímico, pues creemos conveniente de regenerar estas aguas, ya que tenemos diferentes vías en las que podemos aplicar esta agua regenerada, tanto para torre de refrigeración como para limpieza de equipos. Entonces hemos considerado que era conveniente. Y bueno, sobre todo el contaminante mayoritario, que son las grasas, aceites y los hidrocarburos, que es lo que más nos perjudica, pues si los eliminamos de forma óptima y eficaz, pues yo creo que esa ha sido un poco la razón. Ya, pero estáis repitiendo operaciones, ¿eh? Operaciones que hacéis al principio las hacéis después al final. Sí, eso sí. Sí. Pues nada, felicitaros y ya digo, un trabajo interesante, ¿vale? Enhorabuena. Bueno, tal y como comentaba Eloy, yo creo que hacer el diseño de una planta siempre en un agua industrial es muy complejo, porque tienes mucha cantidad de contaminantes que otro tipo de aguas pues igual no lo tienes y demás. Entonces, pues enhorabuena por ese proyecto que habéis hecho. Y luego, solo una cosilla que me llama un poco la atención, pero igual es una confusión mía. Al principio indicáis que, por ejemplo, la entrada de grasas y aceites está en un valor medio en torno a 2.000 ppm y puede llegar a 25.000. Pero para diseñar la planta, ¿qué habéis considerado? ¿O sea, ¿habéis considerado que haya esa punta, que lleguemos a un valor, por ejemplo, de 10.000 ppm? ¿O habéis siempre considerado 2.000 ppm? Es un poco lo que no me queda muy claro. Porque en la tabla resumen ponéis los 2.000 que indicáis aquí. ¿Tenéis una punta o algo como...? Inicialmente hemos contemplado la punta, porque la cantidad es considerable, 25.000 a 2.000. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Digo, o sea. Lo que sí cabe resaltar que el CPI es auxiliar. En caso de ese tope, se pondrá en marcha el CPI, que es lo que aumenta el rendimiento de la eliminación de estas grasas y aceites. Vale, muy bien, perfecto.
Pues nada, lo dicho. Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, yo por mi parte daros la enhorabuena también. Yo creo que está muy bien y me ha encantado. Simplemente tenía una pequeña observación para Nicoleta y es en el tema de que no depuramos. Hablabas del turismo y que había que exigir más por el turismo. No depuramos más por el turismo, sino simplemente porque tenemos que depurar más. Eso podría llevar al absurdo de que donde no van turistas no depuremos, ¿no? Y yo creo que es a todo lo contrario. Por lo demás, perfecto y una maravilla. Muchas gracias. Bueno, pues yo reitero la enhorabuena y, bueno, como es una edad industrial y desconozco, os hago dos preguntas desde el desconocimiento de la depuración de aguas industriales. Habláis en el tratamiento físico-químico, me parece que ha sido Alejandro, de la dosificación de cloruro férrico y polielectrolito para la coagulación-floculación. Y luego en la tabla que has puesto has hablado de un consumo de sosa de 392 kilogramos al día. ¿Por qué? ¿Por corregir el pH? ¿Porque lo baja mucho el cloruro o porque el agua tiene un pH bajo? Sí, la presencia del tricloruro de hierro acidifica. Exactamente. Sí, esa palabra. Es los nervios, pero es normal. Nada, tranquilo. Pero la sosa es para ajustar el pH. Vale. Y la siguiente, como un tratamiento físico-químico y luego pasamos a un biológico, ¿qué porcentaje, por curiosidad, si lo tenéis, elimináis en DBO, sólido en suspensión, en DQO, del tratamiento físico-químico antes de pasar al biológico? ¿Un 60-40? Aproximadamente de 50-55 se elimina. Lo que hemos puesto es los rendimientos generales, pero en el proyecto están separados por etapas. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias y enhorabuena.